Estos son los Contras, un ejército fundado, financiado y armado por un gobierno extranjero. Un ejército que excedió sus límites y cometió atrocidades en su propio país durante 7 años en una guerra no declarada, respaldada por un grupo de extranjeros opositores al gobierno de Nicaragua. En 1978 se desató una insurrección contra el régimen corrupto pro-norteamericano del presidente Anastasio Somoza en Nicaragua. En 1979, el público norteamericano y el presidente Carter finalmente se disgustaron con Somoza cuando los soldados de la Guardia Nacional ejecutaron a un periodista norteamericano frente a las cámaras. En menos de un mes, Somoza había huido y los opositores sandinistas liderados por Daniel Ortega asumieron el poder. En los Estados Unidos el presidente Carter recibió el cambio con agrado, pero no todos estuvieron de acuerdo. Cuando los sandinistas tomaron el poder, los organismos de inteligencia se consternaron. Había una forma de resolver todo el problema en Nicaragua y librarse de Somoza sin que los sandinistas tomaran el poder, y que fue ignorada por la administración Carter. Hubiésemos podido librarnos fácilmente de Somoza. Teníamos el poder para liberarnos de él y de sus camaradas. Hubiésemos podido entrar y hacernos cargo de la Guardia Nacional y reconstituirla. Y, a través de los partidos políticos en Nicaragua, organizar elecciones. En 1981, la Casa Blanca tenía un nuevo presidente con una mayor simpatía por los combatientes de la Guerra Fría dentro de los organismos de inteligencia. Ronald Reagan colocó a William Casey al frente de la CIA, y Casey tomó medidas inmediatas para implementar una nueva política en torno a Nicaragua. Casey dijo: tómate 3 semanas para pensar solamente en lo que hay que hacer en Centroamérica, después regresa y dime qué hacer. Y como usted sabe, 3 días fueron suficientes para decidir qué hacer. Debíamos llevar la guerra a Nicaragua. Para llevar la guerra a Nicaragua, Dwayne Clarich estableció una oficina en la Embajada de los Estados Unidos del vecino país de Honduras. La nación más rica del mundo estaba a punto de fomentar una insurgencia contra uno de los pueblos más pobres del planeta. Como dije, necesitábamos fomentar una insurgencia. Para eso hace falta gente. Y había unas 500 personas de distinta extracción, nicaragüenses recorriendo la frontera entre Honduras y Nicaragua. A instancias de Clarich, este grupo heterogéneo se convirtió en la FDN, las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, más conocidos como los Contras. Cuando los sandinistas traicionaron la revolución, muchos de quienes habían peleado contra la dictadura de Somoza literalmente se dirigieron a los montes para pelear contra el bloque soviético comunista y sus colaboradores nicaragüenses. A este puñado hoy se suman miles. La guerra en Nicaragua fue intervencionista. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la CIA, participó en el esfuerzo diario de la lucha, ya fuera con entrenamiento, asesoramiento, tripulando naves, lo que fuera. Y en el proceso político del movimiento de los Contras, que fue muy significativo. El presidente Reagan creó un ejército centroamericano privado conducido por Dwayne Clarich de la CIA. Y como hoy bien se sabe, estaba equipado con armas adquiridas en forma secreta al enemigo de Norteamérica en Medio Oriente, Irán. ¿Qué órdenes le dio Clarich a su ejército? Adoptamos una posición e insistimos en esa posición con la dirigencia de los Contras de no atacar objetivos económicos. Pero alrededor de 1983 llegué a la conclusión de que probablemente esto nos restaba margen para actuar. Por lo tanto, nos dirigimos a objetivos económicos. Al dirigirse a objetivos económicos, según sus propias palabras, Clarich colocó a sus fuerzas en un curso que eventualmente la Corte Mundial dictaminaría como en contravención a la ley internacional y destinado a convertirse en terror liso y llano. Iba a atacar las importaciones de petróleo de Nicaragua, además del único puerto de aguas profundas, Corinto. 2 buques trampa subieron por el canal. Se acercaron a las instalaciones del puerto, anclaron y fueron vitoreados por la gente que estaba sentada en el muelle, que pensaba que eran sus barcos, y soltaron la grúa.
Subieron por un estuario para girar, y cuando daban la vuelta para regresar, y esto no figuraba en las condiciones para atacar, todos los tanques de petróleo de Corinto estaban sobre el margen izquierdo y los atacaron, y volaron todos. ¿Estaba orgulloso de ellos? Sí, estaba muy orgulloso. No hubo víctimas en ninguno de los dos bandos. Nuestra política era reducir al mínimo el número de víctimas. A pesar del éxito de esta operación, los jefes de Claridge en Washington querían una campaña de perfil aún más alto. En enero de 1984, en una reunión del Grupo de Planeamiento de Seguridad Nacional presidida por Reagan, todos los actores de la política exterior estaban presentes. Me pidieron que aumentara el número de guerrilleros, y ya eran casi 3.500. Agregar otros 1.000 o 2.000 no lograría nada. Estaba sentado en mi casa a fines de enero, pensando en esto, en realidad tomando un martini y fumando un cigarro, y se me ocurrió que quizás debiéramos colocar minas en Corinto y en el fondeadero de reabastecimiento de petróleo y en algunos de los puertos más pequeños sobre la costa atlántica. Sino que eran minas de una regular carga de explosivo de 30 a 40 kilos que pudiera levantar en peso un barco pesquero de la superficie hasta 1 metro e inmediatamente caer y hundirse en el lugar. Un barco que pesa 120 toneladas. Estas eran minas construidas por la misma CIA, de fabricación local. Comenzamos a disparar contra los barcos. Hicimos blanco en un buque cisterna soviético averiándolo. Incluso le dimos a un barco británico. Y lentamente los barcos comenzaron a desaparecer de Corinto. Un momento. Atacamos a una nave rusa, a una nave británica. Atacamos a 1 o 2 barcos internacionales. Eso es terrorismo, ¿no? Atacar un barco con una mina es terrorismo. Yo lo llamaría guerra. Para 1984, la campaña de terror económico de los Contras, liderada por Norteamérica, y sus consecuencias humanas comenzaron a consternar al mundo entero, incluyendo a los Estados Unidos. Uno de los críticos era un antiguo director de la CIA. A mí me preocupa que esto nos coloque en una posición de ser un Estado que respalda el terrorismo. Después de todo, si usted es capitán de un barco de un tercer país, Liberia, por ejemplo, fondeando en Corinto, Nicaragua en la época de las minas, y resulta herido o su vida corre peligro, se preguntará, ¿quién hizo esto? Pues los Estados Unidos lo respaldó y es un acto de terrorismo. Si a eso le llama terrorismo, estaría ampliando la palabra terrorismo para abarcar guerras comunes o insurgencias o lo que fuera. Para mí el terrorismo apunta a civiles como objetivo primordial. Por desgracia, muy a menudo los destinatarios del terror de los Contras eran civiles nicaragüenses comunes. 5 días antes de la Navidad de 1987, los Contras llegaron a Siena, sobre la frontera noreste de Nicaragua, una comunidad campesina de unos pocos miles de almas. Ocuparon el pueblo durante 24 horas, dejando atrás un saldo de más de 100 muertos. Después de aquel hecho, minaban periódicamente el único camino de acceso al pueblo, cobrando inevitablemente las vidas de lugareños ocupados en sus quehaceres. Hoy el camino aún está minado. La gente de Siena no apoyaba en particular a ninguno de los dos bandos, pero como tantos otros, fueron víctimas de los Contras de Ronald Reagan. Particularmente conocimos de muertes, de asesinatos, de secuestros, de violaciones a civiles, asesinatos inclusive de niños. Entonces, si bien luchaban por su libertad, lo hicieron con un exceso y con una desproporción, provocando en definitiva daños. Han descuartizado a personas que aún estaban vivas. Los desollaron vivos, les cortaron la lengua, les cortaron los genitales, les tajearon el vientre a las mujeres, les quitaban el feto si estaban embarazadas. Es realmente horrible.